Llegamos finalmente al último video de la unidad de relaciones y látices y nos queda repasar básicamente lo que tiene que ver con la práctica de álgebras de Boole que vimos en el último video. Entonces vamos a comenzar con el punto 18. En el conjunto de los divisores del 741 nos pide considerar la relación divide A. Entonces veamos lo siguiente. Primero que nada vamos a necesitar los divisores del 741. Como es un número relativamente extraño y ya que también lo vamos a necesitar más adelante, vamos a hacer la división en factores primos del 741. Entonces tenemos 741 por 2 evidentemente no, por 3 es divisible, me va a dar 247, el 247 es divisible por 13, eso me va a dar 19 y finalmente 19 dividido 19 me da 1, con lo cual el 741 se puede expresar como 3 por 13 por 19. Ahora podemos obtener los divisores de 741 de la siguiente manera. Primero que nada, una cuestión que tiene que ver con factorización de números, en realidad no con álgebras de Boole, es que si en la descomposición en factores primos de un número todos los factores quedan a la primera potencia, entonces el número de divisores naturales de ese número equivale a ser 2 elevado al número de factores primos, que en este caso es 3, así que deberíamos tener 8 divisores. Evidentemente vamos a tener al 1, al 3, al 13 y al 19, así que nos faltan 4 más. Entonces, como son estos tres factores simples, cada uno de ellos divide directamente el 741. 741 dividido 3, ya vimos que nos daba 247. Y nos faltaría ver cuál está relacionado, es decir, 3 por 2, 47 me da 741 y nos faltaría ver cuál está relacionado al 13 y al 19. Particularmente el 19 va a ser 39, ¿sí? 39 por 19 me da 741 y para el 13 va a ser 57 y me falta el propio 741. Entonces esos son los 8 divisores naturales de 741. Entonces me pide primero que confeccione el diagrama de Haas, así que vamos a hacer el diagrama de Haas. Entonces comenzamos con el mínimo, que es el 1, y aquí vamos a tener cubriéndolo directamente al 3, al 13 y al 19. Luego el 19 y el 13 multiplicados entre sí van a ir al 247. El 13 y el 3 multiplicados entre sí van a ir al 39 de los de esta lista de divisores. Y el 19 junto con el 3 van a ir a parar al 57. Yo lo voy a dibujar aquí. Tuve que hacer ese saltito y los 3 van a parar al 741. Entonces este sería el diagrama de Haas. Los átomos son, en este caso, el conjunto de átomos son los elementos irreducibles por unión que por ser distributiva, bueno, en realidad me estoy adelantando, digamos solamente que los obtenemos del diagrama de Haas y van a ser el 3, el 13 y el 19. Luego me pide determinar si es una álgebra de Boole. Estrictamente para determinar si es una álgebra de Boole, recuerden primero que nada que una álgebra de Boole tenía dos definiciones, una era axiomática y la otra era, desde el punto de vista de relaciones de orden, era una lattice que era distributiva y complementaria, pero a su vez para probar que es una lattice uno tiene que probar que primero el conjunto de los divisores de 741 con la relación divide A es un copo, luego uno tendría que probar que existe la mínima cota superior y la máxima cota inferior para cada par de elementos del conjunto de D741 y luego uno tendría que probar que es complementaria y distributiva, que sobre todo la distributiva es problemática, pues si es distributiva no me queda otra más que hacer todas las combinaciones. Entonces, como el ejercicio podría quedar muy largo, nosotros vamos a tomar como una convención lo siguiente. En general, cuando hagamos este tipo de cosas, vamos a trabajar con conjuntos de divisores y yo ya probé en un video anterior que la relación divide A en un determinado conjunto, si los números son naturales o subconjunto de los naturales, es un copo. Y
Como está hecho en la mayoría de la bibliografía y en muchos lados, vamos a asumir que también se cumple la existencia del MCS y el MCI. Y sin tener que hacer la distributiva y la complementaria, para determinar si se cumple o no, vamos a utilizar un siguiente teorema. El teorema dice que sea de n y la relación R tal que es X se relaciona con Y si solo si X divide a Y en D sub n. Luego, si en la factorización de n todos los factores primos son distintos y simples, es decir que en la descomposición están todos a la primera potencia, luego D sub n con la relación divide a es un álgebra de Boole. Álgebra de Boole. Entonces lo que vamos a utilizar es este atajo, para no tener que hacer todo este camino. Entonces, observemos que yo lo había hecho anteriormente en la descomposición del 741, como es 3 a la 1 por 13 a la 1 por 19 a la 1, están todos los factores primos a la primera potencia, entonces el conjunto D sub n con la relación divide a es un álgebra de Boole. Una observación sumamente importante. Esto que acabo de establecer solamente vale con la relación divide a. Yo podría tener la relación divisores de 741, por ejemplo con la relación menor o igual, que también es una relación de orden. En este caso lo tengo que hacer de esta manera por el camino largo, no me queda otra, ¿sí? Este teorema que yo les acabo de mostrar solamente vale o si el conjunto fuese otro, fuese un conjunto A cualquiera con la relación divide a, pero por ejemplo, si el conjunto A fuese 1, 2, 3, 4 y 5, no son los divisores de ningún número en particular de los comprendidos entre... O sea, podrían ser divisores de un número más grande que 5, pero habría otros, como el propio número, y estos no son los divisores en ninguno, no son los divisores de 5, que es el número más grande que aparece acá entonces. Si el conjunto no es un conjunto del tipo D sub n, y si la relación no es la relación divide a, esto que acabo de decir no vale y hay que hacer el camino largo que está marcado aquí en verde. Entonces en este caso lo que podemos decir es que como 741 se puede expresar como 3 a la 1 por 13 a la 1 por 19 a la 1, entonces perdón, 741 con la relación divide a es un álgebra de Boole. Pero solamente para este caso uno puede utilizar esta versión abreviada. Bueno, y ahora finalmente lo que yo estaba diciendo anteriormente de los átomos es que me estaba adelantando. Al ser un álgebra de Boole es distributiva y complementaria, y por lo tanto yo podía saber que 3, 13 y 19 eran los átomos, pues son los únicos irreducibles por unión en este caso. Sí, fíjense que todos los otros no son irreducibles por unión porque tienen más de un predecesor. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, la misma relación pero en el conjunto de los divisores de 12, por ejemplo, o en el conjunto de los divisores de 12, por ejemplo, como el 12 se descompone como 3 por 4, que a su vez es 3 por 2 al cuadrado. Como el 2 está al cuadrado, esto provoca que no es álgebra de Boole. Sí, a eso se refiere este teorema. Bueno, habiendo dicho eso, prosigamos ahora con el ejercicio. Entonces nos queda, en el caso que la respuesta anterior sea afirmativa, que en este caso lo es, que es una álgebra de Boole, determinar un conjunto A tal que D741 y PDA sean álgebras booleanas isomorfas y mostrar el isomorfismo. Esto está relacionado con el teorema de la representación que les había mencionado en la última parte del video de teoría anterior. Entonces habíamos llegado a la conclusión que
D741 con la relación divide A era un álgebra de Boole isomorfa a el conjunto potencia de sus átomos con la relación subconjunto, donde en este caso A era el conjunto de los átomos, que eran 3, 13 y 19, y a su vez habíamos extendido la conclusión a que era isomorfo a al conjunto potencia de cualquier conjunto X, también con la relación subconjunto, tal que el cardinal de X sea igual al cardinal del conjunto de átomos. Entonces, para no hacer el caso trivial de tomar el conjunto de los átomos, vamos a decir que sea nuestro conjunto X un conjunto cualquiera de 3 elementos, por ejemplo A, B y C, ¿sí? 3 elementos cualquiera que ni siquiera tienen que ser números. Entonces, en este caso, vamos a hacer el diagrama de Haas para P de X, el conjunto potencia de X con la relación E subconjunto D. Entonces tendríamos el vacío, que es subconjunto de cualquiera. Entonces, como subconjuntos tendríamos primero a los que son de un solo elemento, que son el X, perdón, X no, yo le había llamado A. Entonces vamos a hacer así. Entonces aquí tendríamos solamente el A, solamente el B y solamente el C. Luego el A y el B son subconjuntos del conjunto AB. El B y el C son subconjuntos del conjunto A con C. Y el A con el C, vamos a hacer así. No, vamos a dibujar más grande y más prolijo esto. Vamos a hacer así. Vamos a hacer como hicimos anteriormente. A con B y B con C, y luego vamos a hacer así con un saltito el A con el C. Entonces acá tendríamos, este sería A con B, este sería A con C y este sería B con C, y los tres van al conjunto total, que es el conjunto original A, B y C. Entonces fíjense que al tener 3 elementos va a tener 8 elementos, al igual que D741. Y entonces el isomorfismo va a estar dado por una función f que vaya de D741 en este caso P de X, y vamos a tener la siguiente equivalencia. Vamos a decir acá el elemento de D741 y este P de X. Entonces el mínimo de un caso, que es el 1, va a coincidir con el mínimo del otro. Luego los átomos van a ser A, B y C, y aquí son 19, 13 y A. Uno está tentado de decir el A es el 19, el B es el 13 y el C es el 3, pero no necesariamente. Uno podría decir tranquilamente, por ejemplo, que A es el 13, que B, no, perdón, los estoy escribiendo al revés, A y B son de P de X. Entonces, dijimos que el A era el 13, o sea que el 13 corresponde al conjunto formado por el A, que el 3 corresponde al conjunto formado por el B y que el 19 corresponde al conjunto formado por el C. Entonces luego, sí hay que ser consistentes. Si el A es el 13 y el B es el 3 con el 13 sería AB. Entonces, el 3 con el 13, que me da el 39, sería AB. El 3 con el 19, que sería el 57, tiene que ser BC. El 57 es BC. Y el 19 por 13, que es 247, tiene que ser el AC. Y finalmente el 741 va a ser el ABC, que es el máximo. Entonces este es un isomorfismo válido, pero yo podría haber tomado cualquier combinación distinta, por ejemplo, entre el 13, 3 y 19 y A, B y C, que son los átomos, ¿sí? Entonces en realidad tengo más de un isomorfismo posible. Bueno, pasamos ahora a una serie de ejercicios de un corte un poco más teórico. Entonces me piden en un álgebra de Boole demostrar todo esto, que yo se los había dado en la teoría. Entonces primero digamos que esto se podría hacer como sabemos de lógica, probando que A y B
no, lo voy a escribir en otro lado, así utilizo esto para hacer otra cosa. Entonces se podría hacer por un primer método, que sería probar que A y B es igual a A, implica que A o B es igual a B. Luego que A o B es igual a B, implica que A complemento o B es igual a 1. Luego que A o B complemento, perdón, era A complemento o B. Luego que A complemento o B igual a 1 implica que A y B complemento es 0 y que el último implica el primero, es que A y B complemento igual a 0 implica que A y B es igual a A. Entonces ahí me quedarían 4 pruebas. Por supuesto que se puede hacer la versión aún todavía más larga, que es cualquiera de estos dos ida y vuelta, pero ahí como son 4 distintas, es decir, el primero con cada uno de los otros 3, el segundo con los otros 2, así que tendría 4 por 3 por 2, serían 24 pruebas distintas, es excesivamente largo. Y si no, lo que vamos a hacer en este caso es algo más sencillo aún, que es lo siguiente. Observen que estos dos primeros ya los probamos, fue probado en, en un ejercicio de látices, bueno, que ahora no recuerdo exactamente cuál era, a ver si lo tengo a mano. Fue probado en el ejercicio de látices, el ejercicio 3, perdón, 12. Fue probado en el ejercicio 12 correspondiente a látices. Si bien fue probado en látices, sabemos que una álgebra de Boole es una látiz complementaria y distributiva, con lo cual si vale en látices también vale en álgebras de Boole. Y estos dos están relacionados porque están conectados en realidad por la ley de De Morgan. Supongamos que uno asume que uno de ellos es verdadero. Por ejemplo este. Entonces, aplicando complemento miembro a miembro, esto es equivalente a tener el complemento de A o B es igual al complemento de 1. Pero ahora, aplicando la ley de De Morgan, me queda el complemento del complemento de A y el complemento de B, y el complemento del máximo es el mínimo, y el complemento del complemento es el elemento original, con lo cual, por la ley de De Morgan, estos dos de este segundo grupo son equivalentes. Entonces, por lo tanto, comprobar que uno de los que están subrayados en rojo es equivalente a uno de los que están subrayados en azul, es decir, uno del primer grupo equivalente a uno de los del segundo, como todos los otros son equivalentes entre sí por distintos motivos, uno se ahorraría incluso de hacer todo esto, ¿sí? Pero se puede hacer, ya les digo, la versión más larga de todas, que son las 20 y pico de pruebas, se puede hacer por este método 1 o por este método 2, que es el que vamos a aplicar ahora. Entonces, elijo, por ejemplo, elijo A y B igual a A del grupo 1 y, por ejemplo, A complemento B igual a 1 del grupo 2. Entonces, probamos que A y B es decir, lo que tenemos que probar es que A y B es igual a A si, solo si A complemento o B es igual a 1. Luego, como estos dos últimos son iguales, A y B igual a A va a terminar siendo equivalente a A y B complemento igual a 0, y como estos dos son equivalentes, A complemento o B igual a 1 va a terminar siendo equivalente a A o B igual a B. También otra cosa que quería aclarar es que nosotros hicimos esta prueba en látices a partir de las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva de la relación de orden que definía el O y el I, pero y también basados en la idempotencia y las definiciones de la segunda definición de látiz, pero también en el caso de álgebras de Boole se puede hacer de otras maneras que involucran los axiomas y los teoremas del álgebra de Boole y que puede llegar a quedar más corto aún. Pero siempre uno trata de hacer la demostración con el grupo más pequeño posible que cumple la propiedad, que en este caso era el de látiz. Bueno, a su vez, para probar esto tenemos que probar dos cosas. La primera es que A y B igual a A
implica que A complemento OB es igual a 1, y la segunda sería que, asumiendo como hipótesis que A complemento OB es igual a 1, entonces A y B es igual a A. Bueno, se pueden hacer en ambas demostraciones dos cosas. Uno puede partir de un lado de la tesis y llegar al otro utilizando la hipótesis, o uno puede convertir la hipótesis entera con equivalencias en la tesis. Vamos a hacer una de cada una. En general, cuando uno tiene que probar que algo es igual al máximo o al mínimo, probablemente conviene salir de un lado y llegar al otro. Entonces partimos de A complemento o B. Pero ahora, por la hipótesis 1, que es esta que está aquí, esto lo podemos escribir por hipótesis 1. Lo podemos escribir en lugar de A, podemos escribir A y B complemento o B. Pero A y B complemento por De Morgan, por la ley de De Morgan, es A complemento o B complemento, todo eso o B. Y ahora, utilizando la asociativa de lo, esto lo podemos poner como A complemento o B complemento o B. Y ahora, por definición de complemento, esto es A complemento o 1, y como 1 es el absorbente para el O, esto me da 1. Entonces hemos probado que A complemento o B es 1, que es lo que había que probar. Y para esta segunda demostración vamos a hacer la otra técnica. Vamos a decir, por hipótesis, para que tengan uno de cada uno, partimos de que A complemento o B es 1. Entonces opero miembro a miembro. Particularmente la operación que le vamos a aplicar es OA. Entonces, perdón, IA. Entonces vamos a hacer A complemento OB y A, y 1 y A. Ahora aquí, haciendo distributiva, queda A complemento IA, O, B y A, y aquí 1 y cualquier cosa por... bueno, ya en este video no tengo lo que habíamos definido en álgebra de Boole, pero 1 y cualquier cosa me da la otra cosa, hablando mal. Y aquí, por definición de complementos, esto me da 0 y B y A igual a 0 o cualquier cosa me da la otra cosa, y por conmutativa del I me queda que A y B es igual a A. Entonces ahí hemos probado que A y B es igual a A, pero en lugar de salir de un lado y llegar al otro, partimos de la hipótesis y operamos con todas equivalencias hasta llegar de la hipótesis hasta la tesis. Bueno, y para ir cerrando este video y la unidad, vamos a hacer algunas demostraciones varias que se pueden hacer en un álgebra de Boole. Por ejemplo, vamos a probar la idempotencia. Ya habíamos probado la idempotencia en una látiz, basándonos en la ley de absorción, pero aquí, como la ley de absorción no es un axioma, lo vamos a hacer de otra manera. Entonces vamos a partir de A, vamos a partir de A, por ejemplo. Entonces A es igual a, en un álgebra de Boole, es igual a o 0. Y el 0 lo podemos reescribir como A o A complemento, perdón, A y A complemento pues es 0. Vamos a escribir más prolijo porque esto parece un 0. Esto es A o, y el 0 lo reescribimos como A y A complemento. Y aquí, si aplicamos distributiva, esto sería A o A y A o A complemento. Esto es A o A, el primer paréntesis, y como A y A complemento son complementos, el segundo paréntesis me da 1, y cualquier cosa y 1 me da la otra cosa. Entonces ahí hemos probado que A es igual a o A complemento. El otro, el del I, es muy similar, pero en lugar de agregar O0 me conviene agregar I1.
Es decir, aquí en este paso que yo hice O0, hacen I1 y luego aplican pasos muy similares para probar este otro que se los dejo como tarea. Por ejemplo, vamos a ir haciéndolo con distintos colores. En el punto B, por ejemplo, hagamos el primero, tenemos A y 0. Podemos escribir que esto es A y 0 o 0. A su vez, este segundo mínimo lo podemos escribir como la operación entre A y su complemento. Y acá aplicando distributiva, pero para achicar, esto sería A y 0 o A complemento. ¿Sí? Pues si acá hacemos distributiva sería A y 0 o A y A complemento. 0 o cualquier cosa me da la otra cosa, así que esto sería A y A complemento, y A y A complemento me da 0 por definición de complemento, así que hemos probado que A y 0 es 0. El otro queda como tarea. Vamos a probar una de las leyes de absorción. Entonces, por ejemplo, la primera. Vamos a hacer A y esto en las látices era un axioma, pero ahora se puede probar en función de las cosas que hemos establecido como axiomas del álgebra de Boole. Esto va a ser A, lo podemos escribir como AO0 y AOB, que era lo que tenía, vamos a escribirlo más prolijo, y AOB, y esto va a ser igual a O0 y B, ¿sí? Pues si hacemos distributiva sería AO0 y AOB, 0 y B me da 0, y A o cualquier cosa, perdón, 0 o cualquier cosa me da la otra cosa, entonces ahí hemos probado que A y A o B me da A. Bueno, el punto D, probar que el complemento del complemento me da el original. Si ustedes observan, tanto el O como el I, por las propiedades que tiene un álgebra de Boole, son grupos, así que lo pueden hacer de manera similar o como hacíamos en estructuras, la prueba de que el complemento del complemento me da el elemento original en un grupo. Entonces, tarea como en grupos, o sea, con no deberían tener problemas. Vamos a probar una de las leyes de De Morgan. Entonces vamos a hacer en la E. Observemos, por ejemplo, la primera. Me pide probar que A o B complemento es A complemento y B complemento. Pero no vamos a ir de un lado al otro, sino que recuerden lo que quería decir esto. Por definición, son complementos. Dos elementos en un álgebra de Boole son complementos si ocurre que X operado con su complemento con el O me da 1 y X operado con su complemento con el Y me da 0. Entonces, en este caso, X sería lo que está dentro del paréntesis y su complemento sería todo lo que está del lado derecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es operar A o B, que sería lo que está dentro del paréntesis sin el complemento, o A complemento y B complemento, y esta cuenta nos debería dar 1 y deberíamos hacer A o B y A complemento y B complemento, y esta cuenta nos debería dar 0. Entonces, para la primera hacemos A o B o A' haciendo distributiva, A o B o A', y A o B, es decir, considerando a todo esto como un elemento, o B'. Y entonces en este caso esto sería haciendo asociativa y conmutativa en el primer paréntesis, A o A complemento o B, y en el segundo asociamos haciendo A o B complemento
Y entonces en este primer caso me queda 1OB y A o 1, pero 1 o cualquier cosa me da 1, así que esto sería 1 y 1 que me da 1 como necesitaba, ¿sí? Que ahí estaríamos verificando la primera parte de la definición de complementos, y para la segunda hacemos algo similar. Esto me va a quedar A o B y A complemento, no, así nos va a quedar muy largo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer A con este I, A complemento y B complemento haciendo distributiva, o BI, A complemento y B complemento haciendo distributiva, ¿sí? Entonces ahora esto sería utilizando la asociativa A y A complemento y B complemento, o utilizando conmutativa y asociativa A complemento y B complemento, pero esto va a ser 0 y B complemento, o A complemento y 0, como 0 es el absorbente para el I, esto me da 0 o 0, y esto por idempotencia me da 0. Entonces ahí hemos verificado la segunda de la definición de complementos. Bueno, esta que está aquí es básicamente la cancelativa para el O, que como ya mencioné que el álgebra de Boole con el O es un grupo, es la misma prueba que la prueba de los elementos regulares en un grupo, entonces deberían poder hacerla como la hicimos en estructuras algebraicas, y vamos a mostrar un ejemplo de los últimos. Por ejemplo, en el G me pide probar que si A precede a B, entonces algo que es intuitivo, el complemento de B precede al complemento de A. Entonces, en la demostración, por hipótesis, partimos de que A precede a B. Esto es equivalente a decir, recuerden que en un álgebra de Boole podemos utilizar todo lo de la lattice, no podemos utilizar necesariamente en una lattice lo que tenga que ver con álgebras de Boole. Entonces, habíamos visto que en una lattice esto equivalía a decir que A y B era igual a A. Como es un álgebra de Boole, podemos decir que primero aplicamos la misma operación de ambos lados, y luego aplicamos, como esto es un álgebra de Boole de Morgan, esto sería A complemento o B complemento igual a A complemento, y que cuando en el O me da uno de los elementos, ese es el elemento mayor. Entonces esto implica que utilizando la misma propiedad de esta que utilizamos al principio, esto implica que B complemento precede a A complemento. Y por último vamos a hacer el I. Entonces en el I me pide probar que A precede a B si solo si A y B complemento es 0, pero si recordamos que, bueno, primero que nada esto equivaldría a probar que si A precede a B, eso implica que A y B complemento es igual a 0, y segundo que si A y B complemento es 0, eso implica que A complemento, que A precede a B. Pero si recordamos que esto en un álgebra en una lattice, esto equivale a tener que A y B es igual a A, entonces esto se terminaría convirtiendo, como estas dos son equivalentes, en probar que A y B es igual a A es equivalente a A y B complemento igual a 0, y eso lo probamos en el ejercicio anterior, pues sería este con este, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir que esto equivale a esto, pero luego sí tendrían que hacer esta prueba. Si esta no la pueden tomar como dato, en el ejercicio probarían como hicimos aquí en este ejercicio. Bueno, y este es una combinación de los dos que mencioné recientemente. Entonces, de esta manera terminamos la unidad de relaciones y látices.